es el video resolviendo el ejercicio número 8 del tema de evaluación de acciones. Vamos a empezar leyendo el enunciado. Carlos Rojas se acogió a su pensión con la institución en la cual laboró por 35 años y debido a un tema de salud logró que le depositaran en su cuenta de ahorros el 100% de los recursos del fondo de pensión, de lo cual usted solicita a un experto en bolsa que le indique la posibilidad de utilizar una cuarta parte de los recursos de su pensión en la compra de acciones de la empresa Holcim. Dentro de la información financiera que se logró obtener de la empresa se tienen los siguientes datos. Su capital social es de $250,000 y el precio de la acción común en libros se ubica en $50. La razón precio-utilidad es de 7.5. La empresa desea vender las acciones con una prima del 20%. Para la empresa, las nuevas acciones implican un crecimiento del 15% de las acciones en circulación, de lo cual usted desea comprar el 100%. En caso de invertir la totalidad de su pensión en un fondo de inversión en el banco BCT, lograría un ingreso monetario anual de $30,600, siendo este el rendimiento mínimo que usted estaría dispuesto a obtener en la compra de las acciones. Un inversionista ordinario recibirá una ganancia por acción de $8. Los dividendos pagados fueron los siguientes. Para el año 2021 fueron de $6, 2022 de 6.5, 2023 de 6.9 y 2024 de 7.6. Para el 2025 y 2026 se espera que el dividendo crezca a la razón de 180 puntos adicionales a la tasa de crecimiento observada para el año 2024. Del año 2027 a 2030 la tasa de crecimiento será de un 14%. A partir del 2031 los dividendos crecerán a una tasa perpetua del 13%. La tasa fiscal de la empresa es del 30%. Con los datos anteriores y realizando los cálculos que estime convenientes, conforme con el precio ofertado por la empresa, le conviene o no al inversionista realizar la transacción, justifique su respuesta y demuéstrelo mediante los cálculos correspondientes. Lo primero que vamos a hacer es encontrar el KS. Por acá nos indica que en caso de invertir la totalidad de su pensión en un fondo de inversiones en el banco BCT, lograría un ingreso monetario anual de $30,600, siendo este el rendimiento mínimo que usted estaría dispuesto a obtener en la compra de las acciones. Ok. Entonces recordemos que el KS era el rendimiento esperado de la acción común. Entonces por acá nos están diciendo que si nosotros invertimos toda la pensión, vamos a obtener un rendimiento monetario de $30,600. Ok, entonces habría que encontrar cuál es el monto total de la pensión. Si nos fijamos por acá, nos dice que usted, Carlos Rojas, va a utilizar una cuarta parte de los recursos de su pensión en la compra de acciones de Holcim S.A. Entonces, para encontrar el KS, primero vamos a tener que encontrar de cuánto es esa cuarta parte, para así poder encontrar la totalidad del monto de la pensión. Entonces vamos a empezar a buscar cuál va a ser la inversión en Holcim. El enunciado nos decía que el capital social de la empresa era de $250,000. Eso es el market cap, ¿verdad? Y nos dice que el precio de la acción común es de 50. Entonces, si dividimos el capital social o market cap entre el precio de la acción común, nos va a dar el número de acciones. Y por acá nos dice, ¿verdad?, que nosotros vamos a comprar, nos dice que para la empresa las nuevas acciones implican un crecimiento del 15%, de las cuales nosotros vamos a comprar el 100%. Eso quiere decir que vamos a tener que encontrar el número de acciones actuales
ver cuál es el número de acciones nuevas y multiplicarlas por el precio a las que Carlos Rojas las va a comprar. Ok, entonces nos dice, bueno, voy a poner la fórmula de número de acciones. Ok, nos dice que es market cap dividido entre el precio de la acción. Ok, nos decía que el market cap era de 250,000. Y nos decía que el precio de la acción iba a ser de $50. Y eso nos da que hay un número de acciones comunes en circulación de 5,000. Entonces ya obtuvimos el número de acciones. Entonces ahora vamos a encontrar el aumento, ¿verdad? El aumento de esas acciones. Acá nos dice que las acciones van a aumentar un 15% y que ese aumento de acciones van a ser las que Carlos Rojas va a comprar. Entonces por acá vamos a hacer el aumento. Ok, entonces actualmente tenemos 5,000 acciones y van a aumentar en un 15%. Y eso nos da que van a ser 750 acciones nuevas. Estas 750 acciones son las que Carlos va a comprar. Ok, entonces también nos dice por acá que esas acciones Holcim las va a vender con un 20% de prima. Entonces las va a vender un 20% sobre el precio actual. Entonces hay que buscar también el nuevo precio de las acciones. Ok, entonces el precio actual de las acciones son de 50. Y nos dice que las van a vender con una prima del 20%. Entonces se van a vender a un 120% de su valor. Entonces eso nos da que el precio el nuevo precio de la acción es de $60. Entonces ya tenemos las acciones, el número de acciones que Carlos va a comprar, que son 750. Ya tenemos el precio de las acciones. Entonces si multiplicamos los dos, nos va a dar el monto que Carlos va a invertir en Holcim. Entonces la inversión en Holcim van a ser las 750 acciones nuevas por el precio nuevo de la acción. Y eso nos da que Carlos Rojas va a invertir 45,000. Ok, entonces el enunciado nos decía por acá que usted va a utilizar una cuarta parte de los recursos de su pensión en la compra de acciones de la empresa Holcim. Ok, aquí ya tenemos la cuarta parte, ¿verdad? Entonces recordemos que cuando nosotros tenemos un valor y tenemos el porcentaje que ese valor representa de un monto total, dividimos el valor entre el porcentaje y obtenemos el monto total original. Entonces voy a hacer eso más pequeño para hacerlo por acá.
Vamos a ponerle pensión. Pensión total. Ok, entonces tenemos los 45.000 y lo dividimos entre 25%. ¿Por qué 25%? Porque usted tiene la cuarta parte y 100% dividido entre 4 es 25%. Ok, y eso nos daría que el total de la pensión serían 180.000. Ok, entonces ya por acá podemos calcular el KS. Ok, entonces recordemos que por acá nos decía que en caso de invertir la totalidad de su pensión en un fondo de inversión en el Banco ST, lograría un ingreso monetario anual de 30.600. También nos dice que este va a ser el rendimiento mínimo que usted estaría dispuesto a obtener por la compra de esas acciones. Recordemos que cada vez es el rendimiento esperado de la acción común. Entonces nos están diciendo que si invertimos la totalidad va a ser el mismo rendimiento que con las acciones. Entonces, bueno, tendríamos que sacar ese rendimiento. Entonces, nosotros estamos invirtiendo la totalidad de la pensión, que son 180.000. Eso si lo estuviéramos invirtiendo en el fondo de inversión del Banco ST. Ok, nos dice que el ingreso monetario sería 30.600. Y eso nos va a dar un KS. Eso nos daría un KS de 17%. Ok, ese 17% es el rendimiento que usted lograría si metiera toda su pensión en el fondo de inversión del Banco ST. Pero también nos dice que va a ser el mismo rendimiento que para las acciones de Holcim. Entonces, tomamos esto como el KS o el rendimiento de la empresa de Holcim. Ok, ahora vamos a sacar la tasa G. Entonces, vamos a ver qué nos dice el enunciado. Nos dice, para el 2025 y 2026 se espera que el dividendo crezca a una razón de 180 puntos adicionales a la tasa de crecimiento observada para el año 2024. Entonces, habría que sacar la tasa de crecimiento del 2024 y luego añadirle esos 180 puntos base para el 2025 y 2026. Porque para ya el 2027 y 2030 ya nos indica que la tasa va a ser del 14% y para el 2031, que es la perpetuidad, que es del 13%. Okay, entonces vamos a sacar la tasa G. Vamos a la tasa G del 2024. Ok, entonces recordemos que la fórmula era dividiendo tiempo más 1 dividido entre dividendo menos 1 por 100. Ese por 100 yo se lo añado a la fórmula para que me dé ya directo como el porcentaje sin tener que multiplicarlo por 100. Ok, entonces el DT va a ser el dividendo del año 2023, que es de 6.9.
Y el de T más 1, ¿verdad? Que es más un periodo más, va a ser el de 2024, que es de 7.6. Por 100. Entonces, la tasa de crecimiento nos va a dar 10.14. Nos dio 10.14%. Entonces, nos dice el enunciado que para el 2025-2026 va a crecer 180 puntos base adicionales a la tasa de crecimiento observada para el 2024. Entonces, a esta tasa hay que sumarle esos 180 puntos base. Entonces, la tasa G del 2025 y 2026 va a ser 10.14% más 180 puntos base. Y eso nos va a dar una tasa de 11.94%. Ok, entonces la tasa G, que va del año 2027 a 2030, va a ser un 14%. Y nos decía que la tasa a partir de 2031 va a ser un 13% a perpetuidad. Ok, entonces ya tenemos las tasas G. Ya podríamos comenzar a calcular el dividendo nominal. Ok, entonces la tasa G de los primeros 2 años es 11.94%. Para los siguientes años va a ser de 14%. Y la perpetuidad va a ser de un 13%. Ok, entonces recordemos que la fórmula para calcular el dividendo nominal era la que estaba por acá. Entonces, utilizábamos el dividendo, ¿verdad?, de tiempo cero. Poníamos por acá. $7.6, 1 más la tasa de crecimiento, que para el año 1 o periodo 1 es de 11.94%. Y eso nos va a dar un dividendo nominal de 8.51. Yo les había dicho a ustedes que cuando a mí me tocó llevar el curso y hacía eso en los exámenes, lo que hacía era, cuando ya me daba el primer dividendo, me pasaba acá en la calculadora, quitaba este monto y ponía NS. Entonces, le daba igual y me daba el siguiente monto, que es de 9.52. Lo único que hay que tener cuidado a la hora de que cambie la tasa de crecimiento. Entonces, ustedes en la calculadora se pasarían acá y pondrían la nueva tasa de crecimiento, que en este caso sería de un 14%. Y le vuelven a dar igual y les va a tirar la del año 3, que es 10.86. Igual les va a tirar la del año 4, que es 12.38. Y así sucesivamente les va a tirar los otros años, que para el año 5 es 14.11. Y el 6 es 16.08. Ok, cuando llega la perpetuidad, vuelven a cambiar la tasa. Y en este caso pondrían el 13%. Y eso les daría
el dividendo de la perpetuidad, que en este caso sería 18.18. Ok, entonces ya tenemos el dividendo nominal de la perpetuidad. Entonces habría que calcular el precio de la perpetuidad, que dejé la fórmula colocada por acá. Entonces va a ser 18.18 dividido entre KS, que KS nos había dado 17%, sí, 17%, menos la tasa G de la perpetuidad, ¿verdad? Que la tasa G de la perpetuidad es el 13%. Y eso nos va a dar 454.5. Y entonces ahora habría que descontar ese precio de la perpetuidad, que es con la siguiente fórmula que está por acá. Entonces, el precio de la perpetuidad nos dio 454.5. Uno más KS. Bueno, acá puse KG, pero es KS. 1 más KS, que KS nos dio 17%, y lo descontamos a valor presente, ¿verdad? Que valor presente vendría a ser 2024. Entonces, ¿cuántos periodos hay de 2031 al 2024? Recordemos que no tomamos en cuenta el año de la perpetuidad. Entonces sería del 2030 al 2024. De acá a acá, que son 6 periodos. Entonces colocamos el 6 aquí y el dividendo descontado nos va a dar 177.18. Entonces, si ustedes recuerdan, ya tenemos este primer paso para calcular el valor de la acción, que es el valor presente de los dividendos esperados a futuro, que vendría a ser este monto. Entonces, valor de la acción el valor presente de los dividendos futuros nos dio 177.18, y quedaría calcular el valor terminal. Recordemos que el valor terminal se calculaba con esta fórmula que está por acá. Entonces, la idea de los dividendos descontados es llevar los dividendos nominales a valor presente. Entonces, el valor presente es del 2024. No podemos llevarlo de 2024 a 2024. Entonces, este no contaría. Ok, entonces, este dividendo nominal de 8.51 hay que descontarlo a 2024. Entonces sería 8.51, 1 más KG, que KG sería, KS, que sería 17%. Ok, y bueno, nos faltan los periodos. En este caso, de aquí al 2024, o sea, el periodo 1, 2025 al 2024, solo hay un periodo. Entonces sería 1. Y eso nos da 7.27. Ok, entonces para el año 2 sería lo mismo. Tomamos el dividendo nominal, 9.52. Sería 1 más el KS, que es el 17%. Y el tiempo o el exponente sería la cantidad de periodos. En este caso son 2 periodos. Del periodo 2 al periodo 1 hay un periodo, y del periodo 1 al periodo 0 ahí está el otro periodo. Serían 2 y nos da 6.95. Ok, entonces para los demás periodos va a ser igual, el mismo proceso. Tomamos el dividendo nominal, lo dividimos entre 1 más el KS, que es el 17%, y teniendo el cuidado del tiempo
poner el tiempo correcto en el exponente, que es la cantidad de periodos, ¿verdad? Entonces, eso nos va a dar 6.78 para el año 3. Nos va a dar 6.61 para el año 4, 6.44 para el año 5 y 6.27 para el año 6. Entonces ya con esto podemos obtener el valor terminal, que es la suma de todos los dividendos descontados. Y el valor terminal es de 40.32. Entonces, ya obtuvimos lo que nos faltaba para sacar el valor de la acción, que es el valor terminal. Y nos da 40.32. Ok, entonces el valor de la acción nos da 217.5. Ok, entonces recordemos que la acción nos la están vendiendo recordemos que con una prima del 20%, y eso nos da que nos la están vendiendo a 60, ¿verdad? $60. Pero realmente esa acción vale 717, entonces 717 es el valor real de la acción y yo la estoy comprando a $60. Entonces, eso es como, por ejemplo, como comprar un iPhone 15 a 30,000 colones. Entonces, Carlos Rojas saldría súper ganando, ¿verdad? Porque está comprando algo que vale mucho más a un menor precio. Entonces, sí lo recomendaríamos. Sí le recomendaríamos a Carlos comprar las acciones. Y con eso llegamos al fin del video.